El podcast de Arus es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos! Aleja, entonces en este camino de la transformación digital, que es una tendencia o un tema en el cual todas las compañías quieren estar, también vemos cómo trae desafíos de seguridad para la protección ya sea de la información o de los datos tanto de la empresa como de los usuarios finales. Entonces me gustaría que me contaras como un poquito más cuáles son esos retos que están enfrentando las empresas colombianas frente a la seguridad. Claro que sí, Ale, así como lo dices, todas estas tendencias de transformación digital traen en sí, aunque muchas de las empresas no lo han identificado aún, traen en sí también un gran desafío a nivel de la transformación de la seguridad. Yo no puedo transformarme digitalmente, automatizar y mejorar mis procesos internos sin que eso me lleve también a transformar la manera en la que yo estoy protegiendo mis aplicaciones y mis servicios. A nivel de la seguridad, creo que es muy importante que poder darte un poquito más de claridad a ti y a los que nos están acompañando aquí en el podcast de Arus, cuáles son todos esos actores o personas que entran en escena, es decir, esos personajes que a nivel mundial se están abasteciendo de recursos tecnológicos y que están actuando en pro de atacar a las compañías bajo una diferente variedad y una gran variedad de ideologías que a su vez son de diferente naturaleza. Uno de estos actores son los bien llamados exploradores. Quiere decir, tienen conocimiento avanzado en tecnología, pero no atentan ni están buscando lucrarse económicamente al atacar los sistemas de información. No causan como tal unos daños severos, sino que se dice que lo hacen por diversión, que lo hacen como para que algunas organizaciones identifiquen que tienen algunas vulnerabilidades, para que se reconozca su gran talento a nivel de tecnología. Lo pueden hacer a través de correos electrónicos que parecen confiables, pero que en realidad son maliciosos y que capturan información como nuestro usuario y contraseña, nos roban la información y después nos pueden demostrar que son capaces de hacerlo y nos exponen esas vulnerabilidades que tenemos en nuestros sistemas. Pero recordemos, estos exploradores no buscan atentar en contra de los sistemas de información. Hay otros que por su parte sí buscan, digamos que llevar a cabo un ataque y se conocen como los hacktivists o también así llamados pues por la mezcla del nombre hacker más activista en inglés, y estos hacen referencia a esos atacantes que sí están buscando digamos que atacar incluso industrias que son contrarias a las ideologías políticas, sociales, incluso morales que ellos defienden, y lo que buscan es que estas empresas que tienen sus aplicaciones o servicios digitales, esos servicios lleguen a estar indisponibles, que no estén dispuestos ni sean accesibles para sus usuarios finales en pro de esas ideologías que ellos están defendiendo, y eso lo hacen a través de ataques de denegación de servicio, que es como se conocen digamos que ya en el medio de la seguridad. También tenemos los famosos ciberterroristas. Estos sin duda tienen una gran cantidad de conocimiento a nivel de las tecnologías de información, sobre redes de comunicación, sobre canales WAN, sobre las aplicaciones, y saben cómo poder aprovechar esas diferentes vulnerabilidades que tienen las aplicaciones y los sistemas de las empresas. Ellos están incentivados para causar destrucción, terror e intimidar a la sociedad, no tanto para lucrarse económicamente, sino como quien dice para crear ese ambiente de miedo, porque son capaces de poder robar información, capturar datos, entre otras, pero digamos que su ideología principal está en infundir miedo a las diferentes organizaciones. También tenemos el que es el cibercriminal, y este efectivamente está buscando poder lucrarse y obtener recursos económicos aprovechando esos conocimientos que tienen de tecnología y aprovechando esos casos como hemos escuchado, que es el ransomware, es decir, secuestrar información y que las empresas tengan que pagar o digamos que dar un rescate para poder devolver el acceso a esa información. Y finalmente tenemos los que se llaman los ciberguerreros. Estos tienen como objetivo generar una guerra cibernética, ya sea por motivos personales, religiosos o políticos. Ellos pueden realizar tareas de espionaje, de extorsión e incluso capturar información para avergonzar a ciertas personas. Son expertos en desarrollar nuevas maneras
que superen los típicos y los tradicionales controles de seguridad que tienen las organizaciones y aprovechar esas vulnerabilidades de los sistemas de información. Entonces, estos son los diferentes actores que nos vamos a encontrar y que son esos actores a los que se están enfrentando las organizaciones de hoy. Ok, Aleja, o sea que lo que entiendo es que ahora nos acabas de mencionar toda esa gran cantidad de actores que tienen las empresas y la seguridad en el camino de la transformación digital. O sea que sin duda los sistemas de información de las empresas pueden estar expuestos a que estos atacantes secuestren esta información, roben los datos confidenciales, capturen las credenciales de acceso y materialicen las vulnerabilidades de las aplicaciones de negocio que tienen estas empresas. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas en contexto o condiciones actuales de las empresas que les convierten en un blanco fácil para estos ataques? Es decir, ¿cuáles son estos elementos o, por decirlo así, los puntos débiles de las empresas para que estos actores que nos acabas de mencionar puedan entrar o atacar o que tengan acceso a la información? Claro que sí, fíjate que así como están los actores, ¿cierto? Y como te mencionaba en el caso del ciberguerrero, ellos cada vez, y digamos que el trabajo de ellos, así como nosotros trabajamos diariamente en una compañía y tenemos ciertas actividades que ejecutar diariamente, ellos también están enfocados en desarrollar nuevos programas, códigos, aplicaciones que a nuestro ver, es decir, a la vista de los usuarios, parezcan confiables, parezcan seguros, pero que por debajo tengan unos objetivos maliciosos. Y este panorama de amenazas digitales se está moviendo mucho más rápido que nunca, de una manera tremendamente exponencial. Cada día hay casi que 100.000 o millones de nuevas amenazas y nuevos códigos que se desarrollan con el objetivo de explotar y de precisamente lucrarse, robar información, entre otras. Esto lo que me va a querer decir es que estas amenazas sofisticadas están siendo diseñadas en mira de poder superar todos esos controles tradicionales que las empresas ya tienen. Es decir, que si yo tengo una estrategia basada en equipos heredados, que no son tan modernos, seguramente muchas vulnerabilidades de mi sistema ya han sido explotadas, sino que no lo han identificado. Una de las métricas dice que una organización identifica 100 días después que ya ha sido atacado. Es decir, no nos estamos protegiendo con las herramientas que deberíamos para enterarnos en el hoy quién nos está atacando, cómo lo está haciendo y qué información está siendo vulnerada. Ahora, puede que nuestra infraestructura no sea muy antigua, no esté obsoleta, que sea reciente, pero mis equipos de seguridad típicamente funcionan de manera aislada. Es decir, no se comunican con mis componentes de TI, no hablan con mis equipos de red o mis switches, no interactúan con mi red inalámbrica, no tienen conocimiento de cómo está operando mi correo electrónico, y eso hace que mi visibilidad esté limitada y que yo solamente pueda acceder al conocimiento y a las capacidades de control que me entreguen esas herramientas o esos mecanismos de seguridad. Ahora, también es importante tener en cuenta que las empresas, o uno de esos síntomas, como me lo preguntabas, es que las compañías ahora el perímetro ya no está dado por el borde que dibujamos que representa el interior de una compañía como la red corporativa, sino que ese borde se ha desdibujado y se ha modificado para empezar a incluir digamos que aplicaciones como servicio, en el caso que accedemos a un Salesforce, a un correo electrónico en la nube, a un Dropbox, a algunas otras aplicaciones que accedemos y que están publicadas en la nube como servicio, incluso una gran variedad de dispositivos que hemos aceptado en las empresas para que de manera remota se conecten y acceden a recursos corporativos. Entonces este perímetro ya no lo voy a tener contenido en un espacio físico controlado, y todas esas políticas de seguridad que yo estoy aplicando en ese entorno, digamos que de borde, ya no van a ser suficientes, sino que mis aplicaciones y mi información no solamente están al interior, sino también al exterior de mi compañía. Y esto lo que va a hacer es que yo tenga una superficie de ataque que va a estar mucho más expuesta y sobre la cual TI deja de tener visibilidad. A nivel del tráfico de la red corporativa, resulta que también se está siendo afectado por mucho ruido. Es decir, típicamente las estrategias de las organizaciones tienen muchas consolas de gestión, herramientas de monitoreo, tráficos de diferente naturaleza, voz, datos, videos, entre otros.
y esto puede generar un gran ruido que a su vez empieza a camuflar, distorsionar o a ocultar el tráfico que es verdaderamente malicioso. Lo puede confundir con un tráfico que se considere que es normal, que se considere que es confiable, y esto dificulta su detección y finalmente resulta en un ataque a una organización. Entonces digamos que todo esto que hemos rápidamente repasado hace parte de algunos de los síntomas que pueden tener esas organizaciones que las convierten en un blanco fácil para los atacantes. Eso que mencionaste de una superficie de ataque expuesta me parece muy clave. Entonces las organizaciones deben tener claridad de qué aplicaciones, servicios, dispositivos, puertas en general pueden estar abiertas y proceder a robustecer los respectivos controles de seguridad que se requieren. Es decir, una buena identificación es clave para estas empresas. Entonces, ¿a qué le deben estar apuntando las organizaciones que han reconocido que necesitan una transformación de su seguridad? Bueno, yo creo que es súper clave y es a nivel de la estrategia de una organización poder apuntar a modernizar ese modelo de seguridad que poseen las compañías ahora mismo. Digamos que la transformación digital se está apoyando de equipos de hardware y software precisamente para automatizar, orquestar nuevos procesos y que sean mucho más ágiles y digamos que de manera mucho más oportuna llegar al mercado con soluciones y servicios. De la misma manera debemos poder equiparnos con hardware y software de seguridad y especializado que le puedan entregar a las organizaciones una visibilidad mucho más amplia y mucho más completa sobre esta superficie de ataque que estamos hablando y que le permita tener incluso reconocimiento y visibilidad de los posibles puntos de ataque que puede tener esa superficie. Ahora, no es suficiente tener visibilidad y capacidades para bloquear esas amenazas típicas que se conocen, que ya están en el mercado, sino que también es imprescindible que las empresas puedan contar con mecanismos para detectar esas amenazas que son avanzadas y que no se conocen, como las que estábamos mencionando de los ciberguerreros y los ciberterroristas, que ellos están todo el tiempo creando nuevos mecanismos para poder explotar las vulnerabilidades. Entonces las organizaciones deben poder tener la capacidad de poder detectar esas amenazas que no son conocidas y que tienen ese objetivo. Y tampoco es suficiente que si yo lo detecto de manera oportuna, yo sé que llegó una amenaza, sé que me están atacando, pero no tengo la capacidad para bloquear o actuar rápidamente. Para esto, las empresas necesitan poder empoderarse de mecanismos para que les habilite respuestas automáticas, oportunas y ágiles para bloquear estas amenazas que sean conocidas o que sean desconocidas. También es importante que no solamente yo tenga la capacidad de bloquear lo que no conozco y también pues lo que conozco, sino que continuamente las empresas puedan estar ejecutando unas evaluaciones del estado de seguridad de su infraestructura y de esa manera poder idear un plan de trabajo sobre el estado de seguridad que yo deseo tener en mi organización y cuáles son las acciones, los controles, los mecanismos que yo debo ejecutar para garantizar que yo cumplo con esa visión o esa estrategia de seguridad. Pero entonces esto me da un panorama que me da más tranquilidad, porque sí, muy bien, existen muchas amenazas, también existen muchos mecanismos, muchos métodos para tener una buena infraestructura de seguridad. Es decir, que en el caso de los ciberguerreros, una buena estrategia de seguridad permitiría estar preparado incluso para esos nuevos desarrollos, códigos o programas que buscan explotar las vulnerabilidades de los sistemas. Claro que sí, totalmente. Una buena estrategia de seguridad debería venir acompañada con un sistema de información global, lo que se conoce como un laboratorio de inteligencia, que permita que las organizaciones puedan capturar datos, compartir información, reportes, informes, métricas, y que toda esta información les permita acceder a datos del comportamiento de amenazas y de ataques y de las acciones que se deben ejecutar para bloquear y mitigar las mismas, y de esta manera poder acceder como a bases de datos globales que les dé esta información sobre las nuevas amenazas descubiertas. Por ejemplo, si en Estados Unidos se detecta una nueva modalidad de ataque, ¿cierto? Y es bloqueada, este ataque y este bloqueo se reporta al sistema de información. Entonces nosotros en Colombia, si nuestros sistemas son atacados
con estos mismos malwares o ransomware. Resulta que si estamos conectados a este sistema de información global inteligente, el sistema es capaz de detectar que lo que nos está atacando es lo mismo que atacó a la empresa de Estados Unidos y cuáles fueron las acciones que se ejecutaron para poder mitigar, digamos, que el impacto negativo que eso incurre, y de esa manera poder proteger y bloquear de manera oportuna ese tipo de amenazas en nuestra organización. Excelente, pero entonces, o sea, sí entiendo, es como estar conectado a servicios de la nube como Spotify, en los que nos conectamos con nuestros artistas favoritos, o en este caso con el podcast de Arius, y siempre puedo estar enterada de las nuevas canciones, promociones, podcasts, entre otros. Así como mantener descargado en mi dispositivo las canciones, los audios, y así estar preparada para escuchar mi música incluso cuando no tengo conexión a internet. Una analogía que quisiera compartir es cuando queremos proteger nuestra casa o una finca que tengamos. Son muchas las cosas que necesitamos para garantizar una completa seguridad. Tenemos que proteger X, Y y Z, y no todo se protege de la misma forma. Por ello existen diferentes mecanismos o cosas, elementos para proteger: candados, claves, cercas eléctricas, incluso para proteger diferentes cosas de digamos una finca, o por decirlo así. Claro, fíjate que a nivel de las empresas también son muchas las aristas que se deben tener en cuenta para proteger. Una buena y completa estrategia de seguridad, como ya lo hemos venido diciendo, debe poder tener visibilidad a nivel de la red, de las estrategias que estemos adoptando de nube, protección de las aplicaciones, conectividad inalámbrica, seguridad a nivel del correo electrónico, protección de los diferentes dispositivos que se conectan a la red, sean móviles, PCs, portátiles, entre otros, así como las capacidades de monitoreo, detección y bloqueo oportuno de los ataques que se presenten. Así como te contaba en los retos, entonces en una buena estrategia de seguridad lo que se busca es que todas estas diferentes aristas conversen entre sí. Es decir, que mi seguridad perimetral conozca cuáles son los ataques que se están presentando en nuestros equipos de red, en nuestros dispositivos móviles, y que esté en la capacidad de compartir esa información con el resto de componentes de TI para que todos puedan bloquear los diferentes ataques conocidos que se presenten desde una fuente ya reconocida por todos los componentes de TI. Es importante mencionar que una protección avanzada ante amenazas conocidas y desconocidas se está apalancando mucho de tecnologías como sandbox. Posiblemente ya hemos escuchado de esa tendencia, y hace referencia a una caja de arena, pues por su traducción al inglés. Son entornos aislados y controlados que permiten ejecutar los archivos adjuntos, procesar las URLs, ejecutar programas, entre otros, en esos entornos aislados y controlados, y conocer cómo es su comportamiento, analizarlo y así poder validar si es un archivo inofensivo o si por el contrario corresponde a un contenido malicioso que lo que está buscando es esparcir un virus o secuestrar una información. Cuando esto último se detecta, el contenido se bloquea, se impide que el usuario final que esté, por ejemplo, abriendo un correo con un archivo adjunto lo pueda ejecutar, y puede incluso compartir toda esa información con el resto de los componentes de TI para que todos, digamos, no les sea posible descargar ese archivo o ejecutar algún documento que venga de esa misma IP que lo envió. Aleja, pero entonces cuando yo hago como un recuento de todo lo que hemos hablado acá, me doy cuenta que muchas veces el tema de la seguridad de la información hace referencia como si tuviéramos una infraestructura de TI muy grande, muy robusta. Estos temas de seguridad aplican solamente para las empresas que son muy grandes y tienen infraestructuras muy complejas o ya muy estructuradas, o aplica desde la pequeña empresa hasta, o cómo es este tema, o aplica solamente para ciertos sectores como puede ser la banca, que es de pronto un poquito más sensible al tema de la información de los usuarios, o aplica para todas las industrias, o cómo es esto. Bueno, fíjate que ya depende mucho del tamaño de una organización y de la cantidad de componentes de TI que ellos poseen, pero digamos que a nivel de seguridad hay una gran cantidad de infraestructura de diferentes tamaños, con diferentes capacidades, que permite que se puedan moldear y ajustar específicamente a las necesidades de una organización.
Entonces, así como te decía, hay una gran cantidad de aristas que se deben controlar en una organización y puede que en una específica que sea pequeña, no todas apliquen para ser protegidas porque es tan pequeña que solamente es necesario proteger solamente la conectividad de la red, pues no tiene de pronto una estrategia de nube pública. En algunos otros casos la estrategia de correo corporativo es local, no tienen un servicio de correo en la nube. Entonces, dependiendo de la cantidad de servicios y aplicaciones que estén consumiendo y qué tan robusto sea el tráfico de datos de su red, así hay una gran variedad de componentes o infraestructura de seguridad que le permita responder a esa necesidad específica, de manera que no se haga un sobredimensionamiento y digamos que se les ofrezca un carro grandísimo, una camioneta, cuando en realidad solo tienen que transportar a 2 personas. Entonces, de esa manera, de acuerdo a qué tan robusto y también los riesgos a los que están dispuestos a asumir las compañías, de esa manera también se dimensiona esa estrategia de seguridad. Si yo reconozco que si yo pierdo tal información que está alojada en un PC y eso me va a representar un impacto grande en mi reputación y en mi economía, yo voy a poder ejecutar los controles necesarios para que ese riesgo no se materialice. Entonces ya yo defino hasta dónde quiero llegar, qué nivel de profundidad quiero para mi estrategia de seguridad y así garantizar pues que tengo los controles necesarios para proteger mis aplicaciones, mi información y mi negocio. Aleja, y también tengo entendido que no solamente se trata de que las empresas estén dispuestas o no a perder cierta información. Lo que he escuchado es que muchas veces ya existen leyes y normas que exigen tener cierta seguridad para la información en caso de los usuarios finales, porque cada vez es más común que vamos a comprar a un almacén, a un centro comercial, y cada vez son más los datos que nos piden y toda esta información, por decirlo así, está bajo la custodia de las empresas. Tengo entendido que existen leyes que dicen que las empresas deben proteger de cierta manera. ¿Esto tiene que ver con algo de infraestructura que exija algunas normas o solamente es que las empresas están obligadas a tener una protección sea como sea, o existe alguna ley que exija tener ciertos parámetros de seguridad? Pues fíjate que está relacionada en términos de los controles, las políticas que yo voy a tener en la protección de mi información. Resulta que si yo soy una empresa que capturo tus datos, yo necesito primero tu aprobación para poder utilizarlos, almacenarlos y tenerlos pues en mis sistemas de información. Cierto, pero si yo los tengo en mi sistema de información y resulta que internamente yo tengo usuarios que acceden a esa información y que estos usuarios tienen algunas digamos que tendencias de navegación, de uso, de descarga de aplicaciones en sus dispositivos y que pueden descargar aplicaciones que no son confiables, sino que son maliciosas, resulta que estas aplicaciones descargadas en sus PCs pueden tener una puerta abierta para llegar a sus sistemas de información donde está esa documentación o esa información confidencial de usuario de mis clientes. Entonces ya se me vuelve un riesgo tanto a nivel de reputación como a nivel legal y a nivel económico. Entonces, si yo quiero y necesito garantizar ese tipo de controles a nivel de la protección de los usuarios, también debo apalancarme con tecnologías que garanticen que tanto mis dispositivos como a nivel de mi red corporativa, mi tráfico de red, mi seguridad pues ya completa de mi organización esté completamente, digamos que estructurada y sistematizada para garantizar que efectivamente mis datos solamente van a ser accedidos por las personas autorizadas, autenticadas, con los permisos y de manera pues confiable. Aleja, o sea que yo siento que todo este tema de la seguridad también se complica, por decirlo de cierta forma, con el tema del podcast anterior de la movilidad empresarial, porque cada vez estamos viendo que son más los usuarios internos que están trabajando desde otros lugares que están fuera del perímetro, como lo mencionabas. Entonces son como soluciones que se dan la mano, por decirlo así, porque al yo tener más usuarios cada vez accediendo desde diferentes puntos, puedo encontrar más puntos débiles en mi seguridad. Entonces necesito adquirir otros tipos de soluciones que me den como más seguridad, que me
robustezcan, por decirlo así, todo este tema. Entonces yo veo que el tema de la movilidad empresarial se va muy de la mano con el tema de seguridad, ¿es así? Sí, total. Incluso eso que mencionábamos de que se aumenta o se expande esa superficie de ataque va también de la mano con ese tipo de tendencias de movilidad en la que los usuarios ya se vuelven un punto de acceso donde quiera que ellos se encuentran. Y si, como te mencionaba ahorita, si estos usuarios tienen unas actividades de navegación en las que están en cualquier URL que les comparten a través de redes sociales o que descargan cualquier tipo de aplicaciones móviles que no son confiables, si sus dispositivos móviles no tienen una solución que proteja ante ese tipo de actividades típicas, ante URLs, archivos adjuntos, entre otras, ellos pueden descargar esa información y eso puede venir con virus, puede no ser confiable, puede ser malicioso y puede terminar encontrando una puerta para ingresar a la red corporativa, robar y secuestrar información. Entonces va completamente de la mano. El nuevo perímetro ya está dado por todos esos dispositivos móviles que yo voy a tener incluso distribuidos geográficamente. Excelente, entonces una buena estrategia de seguridad está basada en la visibilidad integral y el control end-to-end que las organizaciones pueden tener sobre su arquitectura de TI, para detectar de manera oportuna los ataques de seguridad y ejecutar las acciones necesarias para bloquear a tiempo y mitigar el impacto tanto en la operación del negocio como su reputación, y claramente pues cuando hablamos de la operación en su disponibilidad, que es lo que busca cada uno de los negocios. También veo que es esencial resaltar que una buena estrategia se alimenta de sistemas de información centralizados que proporcionen la inteligencia suficiente para reconocer las nuevas amenazas, que cada vez son muchísimas más, cada vez están naciendo nuevas amenazas, nuevos actores incluso, que fueron los que mencionamos al principio. Y para eso estamos evolucionando a tener un mundo global conectado en pro de la transformación. Muchas gracias, Aleja, por acompañarnos y integrarnos en esta parte inicial de lo que es la seguridad de TI. Para ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.